¿Cómo están, señores estudiantes? Continuando nuestro estudio, vamos en esta conferencia a versar el tema en relación a otra patología quirúrgica, como es una patología que guarda gran relevancia en lo que concierne a su frecuencia y a la importancia que ustedes deben de tener para aprender a reconocerla, como es la invaginación intestinal. Una invaginación intestinal ocurre cuando una parte del intestino se introduce en otra parte del intestino adyacente, un segmento. Es decir, una porción del tubo digestivo se introduce en otra parte del intestino de un segmento adyacente. La causa más frecuente de la obstrucción intestinal ocurre entre los 5 meses y los 3 años de edad. Se constituye una urgencia abdominal más frecuente en los niños menores de 2 años. El 60% de los pacientes tienen menos de 1 año y el 80% de los casos ocurren entre los 24 meses y es infrecuente en los neonatos. La incidencia ocurre de 1 a 4 por 1000 nacidos vivos y la proporción niños-niñas es de 3 a 1. Esto es un intestino normal y ustedes ven cómo este intestino se introduce literalmente en el intestino adyacente. Alrededor del 90% de los casos de invaginación en los niños tiene causa idiopática. Aunque los rotavirus pueden provocar una enterotoxina, no se asocian entre la cepa natural del rotavirus humano y la invaginación. También las vacunas antirrotavirus, las vacunas del rotavirus específicamente, actualmente aprobadas, se asociaron que tenían un riesgo ligeramente mayor de provocar invaginación. Es por esto, estas son las dos vacunas existentes, la Rotatec y la Rotarix. Ambas, después de los 7 meses, pudieron causar en los estudios invaginación intestinal. Por eso se le aconseja utilizar solamente hasta el 6º mes de edad en los pacientes. La causa más frecuente, pues, grandes acumulaciones de tejido linfoide, crecimientos de ganglios linfáticos a nivel del meso. Los puntos de origen son más frecuentes en los niños mayores de 2 años de edad, cuando mayor es el niño, más elevado es el riesgo de que exista un punto de origen. El 90% de los adultos tienen un punto de origen de la invaginación. Hasta el 8% de los pacientes pueden reconocer puntos originales de la invaginación, como por ejemplo un divertículo de Meckel, un pólipo intestinal, un neurofibroma, quistes de duplicación intestinal, muñones de apéndices invertidos, leiomiomas, amartomas, tejidos pancreáticos ectópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas condiciones patológicas pueden ser el origen donde empieza la invaginación intestinal y esto se considera como la cuchareta de la invaginación intestinal. Bueno, tenemos el lugar donde se invagine va a permitir que tome su nombre. Podemos encontrar ileocólicas, secocólicas, ilioiliales. Anatómicamente las ileocólicas se presentan en un 10 a 15% de los casos en los niños mayores de 2 años. La porción superior del intestino se invagina dentro del intestino inferior y arrastra su mesenterio con ella dentro del asa que la está envolviendo. Va a haber una constricción del mesenterio que va a obstruir el retorno venoso, produciendo una ingurgitación del asa invaginada, provocando edema, hemorragia de la mucosa, y esto es lo que va a motivar las heces en jalea de Grosella, que es lo característico de esta patología, que son las heces sanguinolentas. El vértice de la invaginación puede extenderse hasta el colon transverso, es decir, que sigue introduciéndose hasta el descendente, al sigmoideo, e incluso hasta el ano, o a través del mismo en los casos no detectados. Clínicamente podemos encontrar una triada, se presenta en los niños menos del 50% de los niños con invaginación. Dolor abdominal tipo cólico intermitente, la masa abdominal palpable y las deposiciones con sangre como unas heces en jalea de Grosella. Cuando el cuadro inicia, los síntomas abdominales son inespecíficos, es importante el vómito. Van a haber deposiciones escasas con ausencia de sangre por el recto y esto se suma a una dificultad que una historia clínica no sea fiable y que no pueda llevar a considerar un cuadro clínico en un 50% de los casos. Por lo tanto, hay que ahondar bien al inicio en un cuadro de una historia clínica exhaustiva, porque, por ejemplo, pudiera ser confundido con como el caso de un diferencial con una disentería, nada más, ¿no? Luego avanza con dolor abdominal, es cólico, el llanto es intermitente y el dolor obliga a que haya hiperextensión del cuello. Después de que esto avanza,
El cuadro clínico continúa y hay un letargo secundario al desequilibrio electrolítico y a la deshidratación. El vómito, que al principio era alimentario, luego se torna bilioso, de acuerdo a la obstrucción intestinal que se da por el motivo de la invaginación. Las deposiciones son normales o escasas, va a haber vaciamiento con colon distal a la obstrucción y luego se tiñen con sangre, y en una etapa más avanzada incluso podemos apreciar coágulos de moco rojo oscuro o la típica impresión de una jalea de grosella. Las deposiciones se denominan heces en confitura de grosella. Por lo general la sangre suele aparecer en las primeras 12 horas, aunque a veces no lo hace hasta 1 o 2 días, y rara vez no aparece nada. El 60% de los lactantes expulsan sangre con contenido rojo y con moco. A la palpación del abdomen, cerca del 30% de los pacientes no tiene masa palpable. Sin embargo, se puede revelar una masa en forma de salchicha levemente dolorosa cuando se palpa, a veces mal definida, que puede aumentar el tamaño y la firmeza durante el paroxismo del dolor. Suele localizarse en el abdomen superior derecho, en su eje longitudinal, en posición cefalocaudal. Si se palpa el epigastrio, el eje longitudinal, cerca del 30% de los pacientes no van a tener una masa palpable. La presencia del moco con sangre en la exploración rectal apoya el diagnóstico de invaginación. Puede haber extensión abdominal y dolor a la palpación, que va a aumentar a medida que la obstrucción se vuelve mucho más aguda. El diagnóstico importante es la exploración física y una ecografía con cribado. La ecografía tiene una sensibilidad alrededor del 98 al 100% y una sensibilidad del 90%. Es decir, que la ecografía nos ayuda y contribuye al diagnóstico. Y sus hallazgos diagnósticos incluyen una masa tubular en las proyecciones longitudinales y un aspecto de dona o endiana en las imágenes transversales. También podemos encontrar el enema de contraste, donde vamos a ver que se muestra un defecto de represión con una imagen en forma de copa en el extremo de avance al medio de contraste, en el punto donde queda obstruida justamente la invaginación. Aquí está esto que ustedes aprecian es el vario, y se aprecia aquí la imagen en forma de copa y aquí empieza la invaginación. También podemos encontrar, puede ser visible una columna lineal central de vario en la luz comprimida que corresponde a la asa invaginada, y un anillo fino de vario atrapado alrededor del intestino que se invagina en los pliegues de la mucosa del asa envolvente, en especial tras la evacuación. Así se llama por el aspecto de contraste que penetra en el asa invaginada y el asa invaginante, y encontramos el signo del muelle. Como ustedes lo aprecian aquí, hasta aquí llega el contraste y se aprecia esta imagen, ¿no? Diagnóstico diferencial de una apendicitis aguda, de una hernia encarcerada, una obstrucción intestinal por adherencias, el divertículo de Meckel o una malrotación. El tratamiento pues debería de ser, esta es la cabeza de la invaginación, ustedes aquí aprecian pues esta imagen en muesca. El tratamiento se debe hacer una reducción hidrostática de enema de vario. Se realiza el enema de vario con manipulación transabdominal guiado por rayos X o por ecografía. Se hacen 3 intentos de 3 minutos cada uno. Si esto no resulta, pues cuando hacemos la cirugía, si fracasa la reducción por enema, si es causada por un divertículo de Meckel, si se complica con necrosis o perforación o si hay invaginaciones iliocecales. La reducción por el enema es dolorosa, entonces se debe tener una vía intravenosa para administrar una analgesia moderada para no producir depresión respiratoria. Se infila el vario por el ano, dentro del intestino grueso, avanza y esto libera lo que es la invaginación. Esto puede ser en momentos iniciales, pero cuando el cuadro ya está avanzado, digamos que pasan de 24 a 48 horas, empieza a haber necrosis y al mandar el vario con presión va a motivar perforación y por lo tanto complicación. Es la reducción neumática, se usa un manómetro con una válvula de escape, se insufla 60-90 milímetros de mercurio de inicio, pero que no supere 120. Es exitosa, estas son las asas del intestino delgado, cuando el flujo del aire pasa por el hilio distal y se realizan en 3 intentos en un lapso de 3 minutos. Es quirúrgico cuando hay shock que no se puede corregir, hay una necrosis intestinal, hay una perforación del intestino, hay una invaginación irreductible en pacientes menores de 3 meses y preescolares y en pacientes con mayor riesgo de tumor. Esto es, como ustedes pueden apreciar, una invaginación. El intestino literalmente metido, se está tragando el resto del intestino. Entonces empezamos a ver aquí parte del intestino introducido en el asa, ¿no?
¿Qué pasa si hay fallas en las maniobras o hay necrosis? Hay que hacer resección del intestino y una anastomosis término-terminal. Se debe desenvaginar o la reducción es de manera manual, no hay que presionar. Simplemente usted empieza a presionar, o sea, empieza a hacer una reducción manual en esta parte del intestino, empieza como a hacer en la maniobra del ordeño y esta va desenrollándose de manera espontánea. Bueno, la técnica, puede haber una tasa de recurrencia entre 8 a 12%. La técnica, después de que se ha realizado una incisión, una vez que se localiza el intestino, se realiza la maniobra del ordeñe para resolver esta invaginación. Para evitar dañar el intestino no se debe traccionar, sino que se presiona suavemente y esto va saliendo. Se aplica una presión digital suave sobre el polo de la invaginación, empujando el segmento invaginado hacia el proximal para lograr la completa reducción. Aquí como vemos, ¿no? En esta forma. Se debe de resecar el intestino en que no se ha logrado una reducción manual o si no reducido, o si no logra reducirse y cuando ya está reducido presenta gangrena o perforación. El pronóstico. Las posibilidades de recuperación van directamente relacionadas con la duración de la invaginación previo a que haya ocurrido su reducción. La mayoría de los lactantes se recuperan si se producen en las primeras 24 horas. La reducción espontánea durante la preparación para la intervención no es infrecuente. Los pacientes que no son tratados suelen morirse. Empieza a haber una alteración del sensorio previo a que fallezcan, empieza a haber acidosis metabólica y el paciente muere con alteración del sensorio y muere con una contaminación generalizada porque ocurre una asepsia en este paciente. La recidiva, las mayorías tienen lugar en las 72 horas posterior a la reducción en el 10%, una reducción quirúrgica en 2.5% y una reducción quirúrgica hasta un 10%. De esa manera, pues puede haber recidivas. Una recurrencia aislada de una invaginación se puede reducir radiológicamente, pero es improbable en caso de una invaginación causada por un linfosarcoma, un pólipo o un divertículo de Meckel. Si hay recidivas ileocólicas múltiples, hay que sospechar la existencia de un punto de invaginación y plantearse una cirugía laparoscópica. Con el tratamiento quirúrgico adecuado, la reducción laparoscópica conlleva a una mortalidad muy baja. Muchas gracias en relación a este tema. Siempre un gusto y que pasen bien.